Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a intentar explicarles un poco con esta pequeña exposición pues, el yacimiento arqueológico de Sonsama y su musealización. Para ello voy a intentar dividir en tres partes. Una primera parte lo que sería la historia del yacimiento con las primeras noticias y las intervenciones arqueológicas del siglo XX. Luego una segunda parte en donde intentaré analizar muy brevemente los proyectos de musealización que ha habido en el yacimiento de Sonsama. Y una tercera parte, que es la principal, las actuaciones que se han venido realizando desde el año 2015 hasta la actualidad. Digamos que una de las primeras referencias al yacimiento de Sonsama, no sé lo que está pasando aquí ahora porque se pasa solo, es la mención al Palacio de Sonsama que se hace en la obra de Historia Natural de las Islas Canarias de Sabino Berteló y de Webb. Estos dos autores, a finales de mayo, principios de junio del año 29 del siglo XIX, visitan Sonsama y dibujan una lámina donde aparece ese muro amurallado del Palacio Sonsama. Posteriormente también tenemos otra mención de unos científicos franceses que visitan Sonsama en el año 1880, acompañados de Antonio María Manrique Saavedra, que describe la entrada a la cueva del palacio. No sé lo que está pasando aquí. Bueno, ya en el siglo XX, en 1940, la revista Geográfica Española, en su número 8, recoge como el investigador y letrado Eugenio Rijo Rocha, nacido en Teguise a finales del siglo XIX, descubre la quesera de Sonsama. 2 años más tarde, en 1942, los denominados Cuatro a la Laguna, Serra, Meiner, Álvarez y Bonet, realizan una visita a Sonsama, acompañados de Eugenio del Rijo, recogiéndose dicha visita en la revista de Historia número 58 del mismo año. En este artículo se dan a conocer los primeros grabados rupestres de la isla, las 2 estelas de Sonsama y también se describe la quesera. El 15 de septiembre de 1945, el periódico Falange publicaba la visita a Lanzarote del comisario de Excavaciones Provinciales de Las Palmas, Sebastián Jiménez Sánchez, acompañado de José Naranjo Suárez, en cuyo artículo se describe la realización de prospecciones en la zona de Montaña Mina, así como de una serie de intervenciones en Sonsama. Lo llamativo de esta noticia es cómo se menciona en la presencia en la zona de la quesera de una serie de ruinas de varias viviendas, de vestigios de enterramientos tumulares y de un tagoror. Durante los años 50, el yacimiento del pasado siglo XX, el yacimiento va a recibir la visita de varios investigadores, como Diego Cuscoy, Sebastián Jiménez Sánchez o Fuster. Ya en los años 60 del pasado siglo XX, tiene lugar uno de los episodios más oscuros del yacimiento. Los restos arqueológicos de Sonsama cada vez eran más conocidos y las visitas al lugar eran más frecuentes. De este modo, en 1962 se produce un intento de expolio en el yacimiento. Un grupo de franceses habían robado el ídolo zoomorfo grabado en un gran bloque de basalto, así como todo un conjunto de molinos, elementos líticos y un pequeño mortero. Hay que decir que todo esto llegó incluso a encontrarse en el mismo muelle para ser embarcado, pero un grupo de ciudadanos de Lanzarote tuvieron conocimiento y avisaron a las autoridades evitando in extremis el expolio. En 1964, Agustín de la Hoz da a conocer en el periódico, también hace una publicación en el periódico Eco de Canarias, en donde describe el interior de la cueva del Palacio Sonsama. Ya en la década de los años 70 comienzan las primeras intervenciones más sistemáticas en el yacimiento, de la mano de Inés Duc, que comienza la excavación con varias campañas que van a ir desde el año 71 hasta el año 85, las cuales pues, van a poner a la luz varias arquitecturas de adscripción aborigen. La gran cantidad de materiales arqueológicos recuperados durante estas campañas fue realmente muy abundante, los cuales se encuentran en la actualidad en los fondos arqueológicos que custodia el Cabildo, y entre ellos pues, habría que destacar el conocido ídolo de Sonsama, descubierto en el estrato 2 del recinto 4 durante la campaña de 1981, asimismo como la gran abundancia de piezas pulidas con incisiones realizadas sobre calcedonia. Las 4 primeras campañas que realiza Inés Duc se van a centrar en la zanja 1 y se excava el complejo estructural 1, que Inés Duc describe de la siguiente manera. Es un recinto único semisubterráneo de forma rectangular
cuya pared E apoya directamente en la roca natural con una altura media total de 1,2 metros. Está dividido en compartimentos con cabecera absidal colocados simétricamente a ambos lados de un pasillo central. Todo el interior de la construcción, tanto el suelo como los muros, se encuentran revestidos por una capa de tegue. Bueno, hay que decir que asimismo también habría que mencionar que durante las excavaciones del denominado Complejo Estructural 1, en los recintos 1 y 3, aparecieron dos grandes cerámicas enteras de fondo cónico en su posición original, que son las que estamos viendo aquí en la fotografía. A mano derecha, una la foto original y otra una restitución. Aquí tenemos también algunas imágenes de las excavaciones de Inés Duc con una estructura que apareció con un pavimento empedrado, el complejo estructural 2, esas típicas cerámicas con incisiones propias de la isla, así como las famosas estelas que aparecieron en el yacimiento. También durante las campañas Inés Duc se localizaron 4 supuestos túmulos en la Zanja 2, los cuales describe de la siguiente manera. Estas construcciones son pequeños círculos formados por un muro de varias hilas de piedra que se apoyan directamente sobre la roca natural con una anchura media de 20 centímetros y una altura que oscila entre los 40 centímetros y el 1,40 m debido a la inclinación del terreno. Su diámetro es bastante uniforme, 2 metros para los números 1, 2 y 3 y de 2,5 para el 4. Las paredes interiores se encuentran revestidas con una especie de mortero compuesto por toba volcánica y arena, que en la isla se conoce con el nombre de tegue. El material encontrado en su interior se componía de fragmentos de cerámica tanto aborigen como peninsular, mezclada con lascas de basalto, conchas de moluscos y huesos de cabra. Aquí en la imagen estamos viendo una imagen original del momento de la excavación. Se ve perfectamente cómo los muros estaban revestidos de ese mortero de tegue, y a la derecha, pues, lamentablemente, una imagen de la actualidad. Desde la última intervención de Inés Duc, pues habrá que esperar casi 10 años para que finalmente, el 2 de noviembre de 1995, se inicie una nueva campaña de excavación en Sonsama, codirigida por los profesores de las 2 universidades canarias, más concretamente por Dimas Martín Socas, Antonio Tejera, María Dolores Camali y Pedro González Quintero. Las intervenciones realizadas por ambas universidades se van a centrar básicamente en la prospección magnética, en la que se van a identificar una serie de anomalías que parecerían estar indicando la presencia de estructuras en el lugar, el desmonte de las estructuras artificiales de cubrición, que son las que estamos viendo en las imágenes, construidas en las décadas de los años 80 para proteger las casas hondas, el dibujo y limpieza de las estructuras para evaluar el alcance de las excavaciones previas realizadas por Inés Duc. Y en esta labor, pues hay que decir que se observaron cómo los complejos estructurales 1 y 2 no habían sido excavados en su totalidad, y ante lo cual pues, se decide emprender intervenciones arqueológicas que inicialmente no estaban previstas. En el complejo estructural 1, compuesto de 11 dependencias, se iniciaron los trabajos de excavación de los recintos 1, 4, 5 y 6, los cuales ya se encontraban parcialmente excavados, así como la del recinto 11, que se excavó en su totalidad. Hay que decir que de esta última dependencia, el recinto 11, pues se obtuvo una secuencia estratigráfica bastante interesante, así como una serie cronológica. Por otro lado, hay que decir que durante la campaña de excavaciones de las Universidades Canarias se produjo un evento de importantes lluvias, era el invierno, que puso de manifiesto la necesidad de volver a cubrir esas casas hondas. Hay que tener en cuenta que son casas hondas, están excavadas en el suelo y que están revestidas de tegue, con lo cual ante la lluvia pues, se convierten realmente en auténticas piscinas. La solución dada fue la de levantar una serie de invernaderos para evitar la entrada del agua. De este modo, el 20 de diciembre del año 95, el Cabildo de Lanzarote, junto con la Fundación de la Universitaria de La Laguna, destinan 1,5 millones de pesetas para levantar en el lugar un invernadero y proteger las estructuras arqueológicas. Poco tiempo después, a finales de los años 90, estos invernaderos, por desgracia, se convierten en el reducto, digamos que de actividades poco adecuadas para la conservación del patrimonio. Además, la falta de mantenimiento del lugar pues, provocó una gran degeneración del espacio, con una gran dispersión de plásticos en el entorno. Fue tanto que el 29 de enero de 1997, el propio Dimas Martín informa que ante el proceso de alteración y destrucción del yacimiento arqueológico de Sonsama, se consideraba necesario volver a cubrir dichas estructuras
ante lo cual se procede a eliminar los invernaderos y cubrir las casas hondas con rofe. Hay que decir que con esta acción de sepultar con rofe las casas hondas, no solamente se sepultaron los restos arqueológicos, sino que también se sepultaron cualquier iniciativa arqueológica, puesto que quedó el yacimiento en el pleno olvido de las administraciones durante 2 décadas. Hasta que en noviembre del 2015, por iniciativa propia del Servicio de Patrimonio, se retoman los trabajos en Sonsama. El objetivo fundamental era la puesta en valor del yacimiento y su musealización. Desde un principio, hay que decir que se entendió que la musealización del yacimiento no se debía delimitar únicamente a la construcción de un edificio en el lugar, sino que requería de la planificación y ejecución de todo un conjunto de labores de distinta naturaleza que tenían que ser complementarias entre sí. Del mismo modo, se plantea que la musealización del yacimiento tiene que ser un proceso vivo y gradual, que sirviera para generar un sentimiento de pertenencia al yacimiento, revalorizarlo y disfrutarlo. O sea, el propio proceso tenía que ser objeto de disfrute y aprovechamiento colectivo. Esta planificación persigue la combinación de la protección, la divulgación, la puesta en valor y la gestión del yacimiento. De este modo se proyectan y se desarrollan un conjunto de acciones que se deben suceder o que se debían suceder en el tiempo y que estaban dirigidas a poner en valor de manera gradual el yacimiento y materializar el museo de sitio. Estas intervenciones son las que estamos viendo en la pantalla. En un primer momento se plantea hacer un estudio de las intervenciones y los proyectos de musealización que ya se habían redactado con anterioridad, realizar una serie de sondeos y prospecciones, un trabajo de inventariado de todos los materiales, de campañas antiguas, la exhumación y protección de las estructuras arqueológicas, la consolidación y restauración preventiva de las mismas, la implementación de la seguridad del yacimiento y finalmente la redacción de un proyecto de musealización. Entonces vamos a entrar en cada una de ellas. Sobre el tema del estudio de los proyectos previos, digamos que el primer proyecto que nosotros tenemos es el que empieza a ejecutarse en el año 2003. Sin embargo, este proyecto se inicia años antes, más concretamente el 4 de mayo de 1995, en el que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Cabildo firman un convenio para construir el Museo Insular de Sonsama con una cuantía de 208 millones de pesetas. Sin embargo, 2 años más tarde, en el año 97, el Cabildo pierde la subvención y hay que esperar hasta el año 2000 para que se vuelva a retomar este proyecto, que finalmente empieza a construirse en el año 2003. Sin embargo, poco tiempo después de iniciarse las obras, el 11 de julio de 2003, un guarda del Servicio de Patrimonio denuncia las obras debido a que el yacimiento se había procedido a realizar un gran desmonte de 12 por 20 metros de ancho, 2 metros de profundidad, apareciendo una gran cantidad de material arqueológico. De este modo, el propio Cabildo de Lanzarote se ve obligado a emitir el 16 de julio de 2003 una medida cautelar para paralizar las obras y recoger el material arqueológico que había aflorado. Levantadas las medidas cautelares, se retoman las obras, pero solo se construye, digamos que la parte correspondiente a la cafetería, paralizándose posteriormente debido a problemas económicos. El resultado de dichas actuaciones es el elemento de hormigón que actualmente se puede ver en el lugar y que nosotros estamos viendo en la parte superior derecha de la imagen. Otro proyecto que se ha planteado para Sonsama es el que se redacta en el año 2011 por el arquitecto José Miguel Márquez Zárate, con el objetivo de crear un museo de sitio y el cual contó con el estudio histórico realizado por Antonio Tejera Gaspar. Se trata de un proyecto que, a pesar de que su objetivo es la creación de un museo de sitio, no solo de un yacimiento, sino en medio de un yacimiento, el proyecto centra todo su énfasis en reducir el impacto paisajístico y ambiental. Así, entre los objetivos y las actuaciones del proyecto se encontraban, entre otras cuestiones, el soterramiento de la carretera general en el tramo comprendido desde la Quesera hasta después del vertedero, que es la imagen derecha que nosotros tenemos, y la creación de una rotonda y una carretera paralela hasta el vertedero, lo cual se trataba de una operación altamente complicada y arriesgada por ser una zona de alta sensibilidad arqueológica y una gran concentración de materiales, cosa que sabemos gracias a las prospecciones magnéticas que hicieron las universidades canarias en el año 95, así por la gran acumulación de materiales que se observa en superficie. En general, este proyecto pretendía suprimir todo el volumen
que sobresalía masivamente sobre el suelo, además de implementar las energías limpias. Asimismo, el proyecto plantea la recepción de visitantes en una planta de sótano, bajo la rasante natural, y a partir de aquí todo el recorrido era subterráneo a través, aquí no se ve, no puedo con el puntero, pero esa línea marrón es el túnel subterráneo, que llegaba hasta una sala circular, que era una sala de proyecciones, hasta finalmente salir al exterior a la altura del Palacio de Sonsama. De este modo, entonces, digamos que se llega a la conclusión que los proyectos que se habían redactado anteriormente realmente eran inviables, o al menos de enorme dificultad, por el alto riesgo que suponía para la conservación de los restos arqueológicos. ¿No se oye? Perdón. Sí, se ha movido. Vale. Ahora, decía que de este... No. Un segundito. Están todos durmiendo, nadie decía nada, ¿eh? Se te suelta. Bueno. Va a tener que cambiártelo por otro. Si no hablo en voz alta, no te preocupes. Si no, puedes usar Pues sí, sin problema. Lo siento de veras. No te preocupes. Cuidado. Lo siento mucho. Te lo activo. Que decía que, de este modo, después de analizar los dos proyectos previos, pues llegaba a la conclusión que los proyectos redactados previamente pues realmente eran inviables, o al menos de enorme dificultad, por el alto riesgo que suponía para la conservación de los restos arqueológicos. Así, en el año 2015, entonces, el Servicio de Patrimonio destinó una pequeña partida económica de remanentes, de unos 17.000 euros aproximadamente, para la realización de una serie de sondeos en el yacimiento. La primera labor en este sentido, y sobre todo teniendo en cuenta los precedentes, era tener un conocimiento lo más exhaustivo posible de la extensión del yacimiento, con el objetivo de conocer e identificar la presencia de posibles estructuras que no fueran conocidas. El conocimiento recogido de estas labores serviría para diseñar el trazado y la musealización del yacimiento, limitando también los riesgos de destruir elementos arqueológicos y reduciendo igualmente el umbral de aparición de restos en el curso de las futuras obras. Asimismo, el mayor conocimiento del yacimiento y del conjunto de las estructuras que podrían estar presentes contribuiría a elaborar una propuesta museográfica más completa y más rica. La primera intervención de sondeo, realizada en noviembre del año 2015, consistió en la realización de 16 catas con 156 metros cuadrados sondeados. Sin embargo, en esta campaña no se pudo conocer en extensión el total del yacimiento, puesto que en casi todos los sondeos que se realizaron se localizaron nuevas evidencias arqueológicas. Algunas de ellas hay que decir que de gran relevancia, como fue la aparición de un individuo perinatal, que era un hecho único en Lanzarote, y que fue datado entre los siglos 7 y 8. A partir de esos momentos, y viendo que esta primera campaña de sondeos se había quedado corta, lo que se procede es a sectorizar toda la extensión del yacimiento en 4 grandes áreas, y se organizan campañas anuales de sondeos para ir abarcando gradualmente cada uno de esos sectores. De este modo, en diciembre del 2016, se procede a contratar unos nuevos servicios de intervenciones arqueológicas, esta vez por un valor de 59.000 euros, desarrollándose los trabajos durante los meses de marzo a junio del 2017. En esta campaña, además de proseguir con los sondeos, se finalizó también la campaña del individuo perinatal y se realizó una pequeña cata en una nueva estructura que se localizó en el sondeo número 12 y que presentaba la particularidad de estar sellada por las cenizas del volcán, de las erupciones volcánicas del siglo XVIII,
y en el cual apareció además 2 cerámicas enteras, un plato y un pequeño cuenco, de tipología muy similar a la cerámica de Candelaria, Tenerife. Asimismo, también se localizó las huellas de un camello en la arcilla endurecida del fondo de una casa honda, posiblemente debido a un episodio de lluvias en medio de las erupciones volcánicas del siglo XVIII. A partir de esos momentos se encadena todo un conjunto de intervenciones en el yacimiento. Así, en el año 2017, la Dirección General de Patrimonio de Canarias emprende y financia una iniciativa de sumar el complejo estructural 1 y cubrirlo con una estructura tipo invernadero. En el 2018, el Gobierno de Canarias también financia la realización de prospecciones geofísicas y sondeos. En el año 2019-2020 se realiza una nueva campaña, esta vez de 9 meses de sondeos y prospecciones para abarcar 2 de los 3 sectores que faltaba por estudiar. Y finalmente, a finales del año 20, principios del 21, el Cabildo vuelve a contratar los servicios para sondear el último sector del yacimiento que todavía no estaba sondeado. Hay que decir que estos trabajos de sondeo y prospecciones, lógicamente, iban acompañados de del correcto registro y documentación, así como de levantamientos fotogramétricos de todas las estructuras. Igualmente, las intervenciones que se han emprendido desde el año 2015 hasta la actualidad hemos hecho un esfuerzo bastante importante para que los requisitos en el pliego de condiciones pues se asegure un adecuado desarrollo tanto de los trabajos arqueológicos, como es lógico, pero también, y para nosotros algo fundamental, que se compagine con la difusión y la divulgación de los valores del yacimiento. En este sentido, nosotros como requisito es que un día a la semana la empresa encargada de realizar las intervenciones arqueológicas organice visitas guiadas al yacimiento, un día a la semana. Gracias a estas labores de divulgación y difusión que se han emprendido durante el desarrollo de todas estas intervenciones arqueológicas, hay que decir que tenemos contabilizados unas 3.000 visitas de manera organizada, entre escolares y personas no escolares. Incluso hasta en la fase de la pandemia se siguieron haciendo, lógicamente con las medidas obligatorias de seguridad para cada nivel, las visitas al yacimiento. En los pliegos de contratación también hemos hecho un esfuerzo para incluir no solamente que las empresas encargadas de realizar las intervenciones arqueológicas hagan de manera obligatoria una visita, dediquen un día de visitas a la semana, sino también que estén obligadas a redactar artículos de investigación, difusión y divulgación y charlas y conferencias para la población local. En este sentido, les recuerdo o ya les avanzo que nosotros pretendemos hacer unas jornadas de arqueología los días 9 y 16 de diciembre en San Bartolomé, en la Casa Cerdeña, y una de estas conferencias precisamente va a versar sobre las últimas intervenciones que se están haciendo en Sonsama. Otra importante labor que se ha emprendido es la catalogación e inventariado de los materiales de los fondos arqueológicos provenientes no solamente de Sonsama, los cuales suponen más o menos un 80% del volumen total de los restos que se encuentran en el fondo, sino de toda la isla. Ya en el año 2014 se había iniciado una pequeña labor de inventariado que, entre otras cosas, puso en evidencia, por su inexistencia precisamente, la necesidad de catalogar correctamente los fondos arqueológicos con la finalidad de tener un control de los movimientos y poder asegurar su conservación y custodia de acuerdo a la legalidad. Esta labor de inventariado y catalogación no se encuentra terminada debido al gran volumen de sus fondos, lo cual implica un trabajo de varios años, y decir que las labores han consistido en el inventariado, correcto etiquetado, la toma de imágenes, correcto embalado con materiales inertes y conservación en cajas rígidas, todo de acuerdo con criterios de conservación. Como consecuencia de esta labor de inventariado y catalogación, el Servicio de Patrimonio, en un intento de impulsar el conocimiento y difusión del patrimonio, en este caso el patrimonio arqueológico, pues también ha intentado aprovechar esta labor para generar un fondo arqueológico virtual en el que cualquier ciudadano pueda acceder y consultar virtualmente los fondos inventariados con fotos, medidas y descripciones, además de colgar las memorias de todas las excavaciones arqueológicas. Tengo que decir que este proyecto todavía no ha visto la luz, está en periodo de prueba la página y espero que en breve pues, todos podamos disfrutar de ello. Asimismo, también hay que mencionar otro tipo de acciones dirigidas a la protección y conservación del yacimiento. Como ya hemos mencionado, en el año 2018 el Gobierno de Canarias financió la exhumación del complejo estructural 1,
que se encontraba rellenado de rofe y su cubrición con una estructura tipo invernadero. Este tipo de estructura, hay que decir que pronto se presentó como deficiente, razón por la cual a finales del 2020 se inicia el procedimiento de contratación para sustituir esta estructura por otra de similares características a la que se encuentra en el complejo estructural 2, que es la que vemos en el margen inferior derecho, que sí ha tenido un mejor comportamiento. Esta contratación ya está adjudicada, los trabajos iban a empezar en breve, lo que pasa que debido a que ahora entran las lluvias, hemos decidido que comiencen los trabajos a final del invierno, principios de primavera. La puesta al descubierto de estas estructuras, tanto el complejo estructural 1 como el 2, ha conllevado pues, tener que asumir unas labores de mantenimiento que antes, cuando estaban cubiertas de rofe, lógicamente no se asumían. Por eso, el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote ha procedido también a la contratación de unos servicios de conservación, consolidación, preventiva y mantenimiento de las estructuras exhumadas, con el objetivo no solamente de asegurar su conservación, sino también de compaginarlas con la realización de visitas organizadas. Asimismo, también hay que decir que se está trabajando en la contratación de unos servicios de seguridad externa, porque el yacimiento está sufriendo saqueos, no son saqueos importantes, no, a nivel arqueológico no ha habido daño, pero sí nos preocupa, y con lo cual se ha contratado los servicios de seguridad externa y también se han modificado los horarios de los guardas, digamos que para tener una mayor cobertura de seguridad en el yacimiento. Paralelamente a todos estos trabajos, se encargó finalmente la redacción del proyecto de musealización. El proyecto se dividió en dos fases. Una primera fase que tendría por objeto crear el centro de interpretación, que sería lo que vemos en la parte más derecha, y la segunda, pues la puesta en valor y protección de lo que es el propio yacimiento, que sería el conjunto de estructuras que estamos viendo a mano izquierda. De este modo, el 5 de diciembre del 2016, se realiza la encomienda de gestión entre el Cabildo de Lanzarote y la entidad pública empresarial de los centros turísticos para la redacción del proyecto. La fase 1 de este proyecto fue redactado bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio, quien lo presentó en noviembre del 2018 al Ayuntamiento para la obtención de los permisos oportunos, obteniendo la cooperación interadministrativa en marzo del 2021. Perdón, lo presentó en noviembre del 2018 y obtuvo la cooperación en marzo del 2021. La idea principal en el diseño de esta fase, de la fase del Museo de Sitio, era aprovechar ya lo existente, con el objetivo de no generar mayores daños. De esta manera, el proyecto presentado reutiliza el edificio de hormigón existente, así como el desmonte en el que se inscribe. Paralelamente a este proyecto también se contrató la redacción de un proyecto de museografía. Hay que decir que este proyecto está redactado y en breve se va a iniciar la licitación del mismo. Actualmente se ha finalizado de prospectar y sondear toda la superficie del yacimiento, contando con un mapeo de toda la superficie y teniendo localizadas las estructuras arqueológicas, tanto las excavadas como las que están por excavar. La finalidad ahora mismo es facilitar el resultado de todos esos sondeos y todas esas prospecciones al grupo de arquitectos que se vaya a encargar de redactar la fase 2 de cubrición de las estructuras arqueológicas, con el objetivo de facilitar el diseño del edificio y de los recorridos desde las visitas. En este diseño y recorrido se podrán, por ejemplo, incluir la excavación programada y sistemática de aquellas estructuras que han sido localizadas pero que todavía están por excavar, como un atractivo cultural más del yacimiento. Y como paso intermedio y para finalizar, ahora mismo se está reflexionando en la posibilidad de ir poco a poco haciendo más accesible el yacimiento, con la implementación de visitas organizadas durante todo el año, la delimitación del perímetro del yacimiento con algún tipo de elemento ligero, así como emprender labores de restauración y conservación de aquellas estructuras excavadas por INESDU en los años 70-80 y que desde entonces pues, no se ha intervenido en ellas. Muchas gracias.